Premio al mejor jugador del partido en un partido en el que encajó 3 goles, uno de los mejores de un equipo que encajó 6 goles en toda una eliminatoria. Pero es que lo de Jan Sommer es una locura y hoy tenemos que volver un poco al pasado para hacer un poco de capitán a posteriori y ver si el Bayern se equivocó al dejarle salir tan barato al Inter de Milán. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ya sabéis que no hay ningún club alemán en semifinales de la Champions League, pero hay equipos que tienen representantes o ex representantes de la Bundesliga y que además tienen historias curiosas que comentar al respecto de su etapa por el fútbol alemán. Y Jan Sommer es uno de ellos. Para nadie será una sorpresa que yo diga que Jan Sommer es uno de mis jugadores favoritos. Creo que llevo defendiéndole desde que estaba en el Borussia Mönchengladbach, evidentemente, esto pues ayuda a que le defienda de tal forma, y siempre he defendido que era para mí el portero más infravalorado del siglo XXI. Hay gente que insiste con Jan Oblak. Yo creo que Jan Oblak, que ha llegado a ser considerado al menos una temporada, quizás no tanto como debería, pero al menos una temporada el mejor portero del mundo, no está tan infravalorado. Jan Sommer siempre se le ha visto como una figura de culto en torneos internacionales, ese futbolista que siempre le amargaba la vida al Bayern y demás, pero por la nula presencia o prácticamente nula presencia en los últimos 10 años del Gladbach en Europa y luego el no conseguir llegar lejos en competiciones internacionales, su pequeño paso por el Bayern, su presencia ahora en el Inter y en la Serie A, que tampoco es que quizá tenga el mayor de los focos, ha hecho que para mí siga siendo un portero muy infravalorado, quizá hasta ayer por la noche, porque ayer por la noche todos los focos apuntaban a él, encajó 3 goles y aún así fue el mejor jugador del partido, recibió el premio al Man of the Match de la UEFA Champions League. Para mí es el culpable de que el Inter esté en la final de la Champions League, no me escondo. Denzel Dumfries hizo una eliminatoria loquísima, no sé si son 2 goles y 4 asistencias o 2 goles y 3, es una barbaridad. Participó en creo que 6 de los 7 goles que marcó el Inter en toda la eliminatoria, pero creo que es mucho más fundamental Jan Sommer. Paradas muy importantes, la de Eric García, las 2 de Lamine, luego hablaremos de todo ello. Pero no hablamos de Jan Sommer simplemente por lo que ha hecho, sino por lo que podía haber hecho con otro equipo a estas alturas de la temporada, porque nadie va a descubrir ahora que Jan Sommer pertenecía al Bayern y se fue al Inter de Milán. Y entonces aquí quizá toca analizar, evidentemente siendo capitán a posteriori, porque a posteriori todo es facilísimo, si el Bayern acertó dejando marchar a Jan Sommer, teniendo en cuenta que no ganó mucho dinero y que podía haber tenido un grandísimo recambio para Manuel Neuer, viendo además que en el partido contra el Inter de Jan Sommer se tuvo que enfrentar Jonas Urbik, que ya insisto, que a mí me parece un grandísimo portero y creo que ha sido un grandísimo acierto y es un tío para tener 10 años de portero titular en la portería del Bayern si se acaba cumpliendo todo el potencial y las expectativas que tiene. Pero la realidad es que, pues, Jan Sommer va a jugar la final de la Champions en el Allianz Arena de Múnich, que es el estadio local del Bayern München. Entonces, hoy toca hablar un poco de esto. Pero antes, vamos a hablar un poco de previamente, de cómo era o qué consiguió Jan Sommer antes de llegar al Bayern, de ese proceso cuando llega al Bayern, de qué pasa en ese verano de 2023 y luego de el Inter y una conclusión final en la que voy a dar mi opinión sobre si fue un error o no, o sobre si fue un acierto o no del Bayern hacerse o deshacerse, mejor dicho, de Jan Sommer. Quiero que también vosotros me lo dejéis en comentarios. Haré un vídeo también próximamente sobre Hansi Flick, porque también hay temas con que el Bayern está bien, acaba de ganar la Bundesliga, tenéis el vídeo analizándolo, ha sido un rendimiento muy bueno en Liga, en Copa sobre todo y en Champions quizá algo más decepcionante, pero podían haber tenido a Hansi Flick que podría ganar el doblete y que podría y ha llegado a las semifinales de la Champions con un Barça que a principio de temporada tenía peor plantilla que el Bayern. Esto es un hecho. La gente así lo pensaba, que luego el rendimiento ha sido muy distinto, evidentemente, ha conseguido potenciar muchísimo, pero nadie a priori diría que Rafinha iba a tener mejor temporada que Michael Olise y así ha acabado siendo. Pero bueno, vamos a hablar primero de Jan Sommer, otro día hablaremos de Hansi Flick. En cuanto a Jan Sommer, hay que decir que en 2014 llega al Gladbach como sustituto de Marc-André ter Stegen, siempre ha sido sustituto de grandes porteros de la selección alemana, está 9 años en el Borussia Mönchengladbach hasta que en 2023, en enero de 2023, se va al Bayern después de que Neuer se
se rompa la pierna esquiando después de aquel fatídico Mundial de Qatar 2022, quizá posiblemente el peor momento de Neuer junto a la temporada 17-18. El Bayern en ese momento necesita un portero, al menos para tirar el final de temporada, porque no podían tirar con Sven Ulreich, ya lo habían intentado varios años antes y no era una opción, y es cuando fichan a Jan Sommer. Acababa contrato ese verano y el Gladbach acepta que se vaya por 6 millones de euros. En el Gladbach había logrado un montón de cosas, entre otras, récord de paradas en un solo partido de la Bundesliga, con 19 esa misma temporada, en agosto de 2022, en un 1-1 ante el Bayern, así que sabían lo que era arruinarles la existencia. Más partidos sin perder en un año en la historia del Borussia Mönchengladbach, cuando fueron terceros en la 14-15 en su primera temporada, con 19 partidos sin perder. Fueron el capitán, o sea, se convirtió en el capitán del equipo y contra el Bayern consiguió un registro impecable con más victorias que derrotas. 6 derrotas, 7 victorias y 5 empates. Puede ser uno de los pocos futbolistas que pueda decir esto a posteriori. Si ves también su etapa en el Inter y la etapa previa en el Basilea, son 10 derrotas, y 12 victorias del Bayern, así que más victorias que derrotas para Jan Sommer en el Gladbach, que llega al Bayern en 2023. En el Bayern la realidad es que no acaba de funcionar muy bien la cosa, no deja la portería cero hasta su quinto partido de Bundesliga, porque empieza con 3-1-1 y luego encaja 2 goles del Wolfsburg en una victoria por 4-2, mientras en Champions sí funcionaba. Portería cero ante el PSG en la ida en octavos de final, con un partido tremendo, con un PSG de Mbappé, Neymar y Messi, poca broma. Y en la vuelta también portería cero con 2-0 y pasan a cuartos de final, donde les espera el Manchester City, pero es justo después de esa eliminatoria cuando todo empieza a caer. Pierden ante el Borussia Mönchengladbach, que es cuando ponen el mítico tuit el mítico CM del Gladbach, de Oliver Kahn, lamentándose en la grada, poniendo: puedes fichar a Jan Sommer, pero no puedes ganar al Borussia Mönchengladbach. Calentado de época, el CM del Gladbach, pero se acepta y me gusta que se hagan esas cosas. Pierden contra el Leverkusen, echan a Julian Nagelsmann, traen a Thomas Tuchel, les eliminan en Pokal y luego en Champions, aunque en Champions creo que no tiene culpa de absolutamente nada. Quizá en la vuelta, en la ida, encaja 3 goles y es culpa de una actuación desastrosa de Dayot Upamecano, no tiene culpa de nada Jan Sommer. Empieza a bajar su rendimiento, empieza a recibir muchísimas críticas y así se llega a un punto bastante dramático del verano 2023, que estaba muy cerca de volver a poder jugar Manuel Neuer y había muchas dudas sobre qué iba a pasar, la dinámica de poder, si Jan Sommer iba a tener oportunidades, si en cuanto volviera Manuel Neuer se le iba a quitar de la titularidad de manera directa a Sommer y se iba a quedar con los partidos de Pokal. Y ahí es cuando Sommer decide tomar una decisión, porque Neuer volvía de lesión. En Alemania, desde mayo, se empieza a informar que existía una especie de acuerdo de caballeros entre club y jugador, entre el Bayern y Jan Sommer, que permitía irse a Sommer en cuanto volviera Neuer, porque se daba por hecho que en cuanto volviera Neuer se le iba a poner en la titularidad al instante, sin cuestionar tema de adaptación, capacidad, pelear y competencia con Jan Sommer. En cuanto volviera Manuel Neuer, Sommer se iba a quedar a ser suplente. Sommer sabía que la Eurocopa 2024 podía ser su último gran torneo con Suiza, como ha acabado siendo, y quería tener la oportunidad de jugar la temporada pasada, y ahí es cuando llega el Inter y entra en actuación. Hay que decir que nunca se llega a plantear el hecho de que Neuer pueda pelear el puesto con Sommer, porque este año ha habido momentos en que Urbik, llegando con el beneplácito de Neuer, ha estado muy cerca de: oye, en cuanto vuelva Neuer, al banquillo. De hecho, yo pensaba que con lo que quedaba de temporada de Bundesliga, lo mejor era darle plena confianza a Urbik en lo que queda, ya está ganada la liga, y ya Neuer que se prepare, que vuelva bien para el Mundial de Clubes, porque es posible que Urbik vaya al Mundial, o sea, a la Eurocopa Sub-21 con Alemania. Entonces, Neuer que vuelva bien al Mundial de Clubes y demás, y ya se descarta, o parece evidente, que Neuer, en cuanto esté bien, titular. Por mucho que haya beneplácito y acuerdo para que Urbik juegue más. Así que, evidentemente, con Jan Sommer, que era un portero mucho más hecho, mucho más veterano, evidentemente, 2 años más joven que Neuer, nunca se llegó a plantear esa posibilidad. Y ahí es cuando Sommer, con Kobel en crecimiento, con la posibilidad de no ser titular en la Eurocopa, decide, pues, irse al Inter, que era un sitio en el que podía tener muchas posibilidades, teniendo en cuenta además que el Inter le quería como el recambio de André Onana, que esto, insisto, no es un canal de fútbol italiano, pero de verdad que el atraco histórico, la operación de robo total del Inter,
vendiendo a Onana al Manchester United por 51 millones de euros y fichando a Jan Sommer por 6, es de las cosas más bestias que he vivido en mi vida, porque es que además, si ahora ganan la Champions, les ha salido incluso bien o mejor a nivel deportivo, aunque ya les está saliendo bien, porque Onana, insisto, es un portero que a mí ya no me gustó cuando llegó y creo que se ha confirmado por completo y además ahora ya le están buscando un sustituto en los Red Devils. Lo dicho, llega en el Inter y en el Inter pues demuestra que es un portero más que digno para ser el titular de uno de los mejores equipos del mundo. Porque la temporada pasada es el portero del año en la Serie A en 2024, gana la Liga con casi 7 goles evitados, 19 goles encajados en 34 partidos y 19 porterías a cero, el primero en esa estadística y el primero también en la anterior. Hay que decir que esta temporada ha sufrido algún problema de lesión y una pequeña bajada en su rendimiento en Liga, pasando de 0,6 goles encajados a 1, pero en Champions ha seguido brillando de una forma muy bestia, con 4,9 goles evitados en 13 partidos y hasta la eliminatoria contra el Barça, en la que ha encajado evidentemente 6 goles, a pesar de ser uno de los mejores jugadores de la eliminatoria, para mí el mejor jugador de la eliminatoria. Hasta esta eliminatoria llevaba 5 goles encajados en 11 partidos, en 13 encuentros ya contando con las semifinales, 11 goles encajados. Una curiosidad, los 11 goles los ha encajado dentro del área. Para ser un portero bajito es increíble e impresionante la capacidad que tiene para llegar a las escuadras, al palo largo y demás. Es una cosa tremenda. Se nota que quizá lo que más le cuesta es salir y tal, pero bueno, de eso hablaremos ahora. Además, en la Champions ha conseguido dejar 7 porterías a cero. Aprovecho para dar un dato del finalista, de uno de los finalistas de la Champions League, del Inter, y es que el único equipo que ha conseguido ganar al Inter de Milán en la Champions League esta temporada fue el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Alucinante, alucinante este dato. Las cosas y además les dejó sin marcar. Tremendo, tremendo. Además hay que decir que Jan Sommer es el portero con más porterías a cero en la Champions, el segundo con menos goles encajados por partido, muy condicionado por todo el tema del Barça, y el primero en goles evitados. Además, con una exhibición histórica contra el Barça, siendo jugador del partido con varias paradas espectaculares, sobre todo la de Eric García, aunque ahí es más culpa de Eric García que de Jan Sommer, la de Lamine al final del partido, de los 90 minutos, que es de fuera del área, y sobre todo, la de la prórroga, que la toca con la yema de los dedos y la desvía, que podía haber sido el 4-4 perfectamente, son brutales y provoca que Opta haya sacado una estadística que le coloca como una de las mejores actuaciones de la historia de la Champions. Así, en corto, para mí ya está a la altura de Courtois en la final contra el Liverpool en 2022 o de un partido de Oblak contra el Bayern en 2016, porque Jan Sommer hizo 14 paradas en toda la eliminatoria, el segundo que más en una semifinal de la Champions desde que comenzó la recopilación de datos. Solo Jan Oblak tuvo más, con 16, para el Atleti ante el Bayern en la temporada 15-16. Ahí lo veis, 20 tiros, 6 goles encajados, un 70% de paradas, que es una absoluta barbaridad. 20 tiros a puerta y los goles, ya veis que uno es muy ajustado abajo. Quizá lo que más le cuesta es el lado derecho, pero bueno, es una barbaridad tremenda lo que ha hecho Jan Sommer y las cosas como son, esto habla muy bien de él. Pregunta final que toca hacerse aficionados del Bayern, aficionados de la Bundesliga, aficionados del Inter o aficionados de la Champions. ¿Estaría mejor el Bayern ahora con Sommer, con toda la situación con Neuer, con Jonas Urbik y demás? Depende. Voy a ser gallego, ¿vale? Depende. Por un lado, yo creo que sí, a nivel de rendimiento a corto plazo, parando, pero creo que viéndolo en perspectiva, con esta temporada del Bayern, con el fichaje de Urbik y con el estilo de juego de Kompany, creo que no tendría sentido, porque creo que a Tuchel no le gustaba a Sommer y por eso dejó que se fuera y apostó tanto por Neuer. Pero creo que con Tuchel encaja perfectamente Jan Sommer. No sé, Tuchel ahora de repente se debió de sentir como, yo que sé, Guardiola, pero con Tuchel encaja perfectamente. Era un equipo que estaba mucho más atrás, que defendía mucho más. En la eliminatoria de semis contra el Madrid estoy bastante seguro de que el Bayern habría pasado a la final. Evidentemente, ya sabéis el aprecio y la consideración tremenda que le tengo a Neuer, pero es posiblemente una de sus mayores liadas en toda su carrera. Los 2 goles que le mete, sobre todo el segundo que le mete Joselu en la semifinal contra el Madrid, yo creo que eso no lo habría cometido Sommer, pero bueno, evidentemente esto es especular. Con Kompany no tendría sentido, porque para empezar es bajito, tiene una capacidad bastante grande para saltar
y para parar, pero me parece que sigue siendo bastante bajito, y para el estilo del Bayern, que necesita un portero que salga mucho, y eso le cuesta horrores, que tenga muy buen toque de salida de balón, en lo que ha mejorado, pero sigue siendo bastante malo en comparación con Neuer, incluso también con Jonas Urbik, y con un portero que quizá no se va a ver tan asediado y que necesita que cada acción sea perfecta, porque al Bayern esta temporada, con los errores que ha tenido en defensa, no, pero al Bayern le llega mucho menos que lo que le pueden llegar, por ejemplo, al Inter, porque tienen estilos distintos, pero cuando al Bayern le llegan con mucha claridad, y ahí necesitas un portero que sea completamente perfecto. No los ha tenido este año, evidentemente, por eso digo que a nivel de paradas creo que habría tenido más encaje, pero a nivel de juego total, creo que el Bayern tomó una decisión medianamente correcta. Hay que decir que, en cuanto a lo que decía del estilo de juego, solamente se ve con el mapa de calor comparándolo con el de Urbik, ya no con el de Neuer. La línea defensiva del Inter está mucho más atrás que la del Bayern, no tiene que salir y se ve en el mapa de calor. El mapa de calor de Jan Sommer esta temporada, esto es en Champions League, ¿vale? Para poder un poco tomar muestras, la de Urbik es en Bundesliga, son más o menos los mismos partidos. Jan Sommer, ya veis que sale de manera medianamente tímida, pero a la frontal de su área y muy poco de la media luna, o sea, que se queda más bien en casita, mientras que Jan Urbik es un portero que, a pesar de su jovencísima edad, se ve expuesto constantemente a tener que salir. Es un estilo muy distinto, tiene marcas bastante profundas en cerca del círculo central, ahí Sommer no se siente nada cómodo. Yo creo que si hubiera seguido Sommer, además también ha tenido sentido a nivel de gestión, porque a nivel financiero, lo que entra por lo que sale. A nivel de gestión a futuro también ha tenido sentido, porque este año habrían tenido que fichar igualmente un portero, porque tendrían a Neuer con 39 años, a Sommer con 36 años, a Ulreich, que además no se sabe nada de lo que le pasa a nivel personal, espero que vaya todo bien con su familia, con 36 años, y Urbik no habría ido al Bayern a ser suplente de Neuer y de Sommer, además, o a pelearse la suplencia por Pokal con Sommer. Habrían tenido un problema. Yo, quizá, o sea, defiendo que tiene sentido, por eso he dicho que depende. Si lo ves a nivel de rendimiento deportivo en Champions esta temporada o la temporada pasada, yo me lo habría quedado. Por 6 millones no está mal. ¿Que tiene sentido lo que hizo el Bayern? Sí. ¿Que con Kompany habría sufrido en según qué ocasiones? Sí. ¿Que habría sido un perfil interesante para rotar con Neuer? O sea, yo creo que lo que debería haber hecho el Bayern no era apostar por Sommer de titular. Pero creo que el hecho de dar por hecho, valga la redundancia, que Neuer iba a ser titular, pasara lo que pasara, ya era un problema. Porque entonces ahí, o sea, si a Sommer tú le dices, vas a pelear la titularidad, jornada a jornada, entrenamiento a entrenamiento con Neuer. Que yo entiendo que no puedes hacer eso con los porteros y que al final siempre tiene que haber un titular. Pero le das más perspectiva, un poco lo que ha hecho Flick este año con Szczęsny y con Iñaki Peña. Empezó siendo titular Iñaki Peña, pero Szczęsny se lo fue ganando en entrenamientos y en partidos y al final ha acabado siendo el titular. Pues quizá para situaciones concretas de partido, o sea, situaciones concretas de partido no, para situaciones concretas en según qué momentos de la temporada, en partidos concretos, te habría venido bien Sommer. Yo me lo habría quedado, pero entiendo y tiene un sentido lógico el razonamiento y la operación que hizo el Bayern. Por eso digo que es un poco injusto y es un poco ventajista hacerlo ahora, y por eso lo intento decir de esta forma. De todas formas, solo habéis escuchado esta parte y entendido esta parte los que os habéis quedado hasta el final, porque mucha gente habrá entrado al vídeo, habrá visto que no sé qué, estoy criticando al Bayern, pim pam pum, y a poner otro comentario criticando que soy anti-Bayern. Cuando la realidad es que no lo soy. No soy ni anti-Bayern, ni anti-Dortmund, ni anti-Leverkusen, ni anti-Leipzig. De hecho, a veces soy más anti-Gladbach que otra cosa. Pero bueno, dejadme en comentarios qué opináis vosotros al respecto, si creéis que hizo bien el Bayern, si creéis que no. Si creéis que no lo hizo bien, pero como yo, entendéis la decisión y más o menos la gestión del Bayern con la situación. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ah, y una cosa que me había olvidado de comentar, muy importante. Me alegro muchísimo de que Jan Sommer esté en una final de la Champions. Y, dicho esto, si pasa el Arsenal, querré que gane el Arsenal, pero si pasa el PSG, voy a ser interista, pero voy a hacer un directo tomando raclette. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Adiós.